nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Padre amado que estás en el cielo, Señor, en este momento estamos aquí conectados nuevamente, Señor, para poder escuchar de su palabra, para poder hablar de su palabra, Señor, y poder comentar cuáles son los acontecimientos, Señor, que estamos viviendo en este último tiempo de la historia, Padre. Le pedimos en este momento que su mano poderosa intervenga en cada una de las líneas, de las señales que estamos conectados aquí, Señor, para poder escuchar de su palabra. Sabemos que el enemigo se enoja cuando se hace esta obra, Señor, pero sabemos que usted lo venció en la cruz y que su poder hoy va a poder estar sobre cada una de las líneas para que pueda salir, Señor, todo conforme a su voluntad, Padre. Le pedimos que esa tormenta que anda allí en la ciudad de General Roca, que está haciendo interferencia en la señal del hermano Mauricio, que usted, Señor, ponga su mano poderosa y que pueda intervenir para que salga todo hoy en esta noche conforme a su palabra, Padre. Le damos gracias, Señor, por lo que está haciendo por cada uno de los hermanos del mundo entero, Señor. Le pedimos, Padre, una bendición especial para aquellas personas que hoy están trabajando en su obra, Señor, una bendición especial por nuestros hermanos que están enfermos, una bendición especial por los hermanos que se encuentran dentro de la denominación, que su misericordia los pueda alcanzar, Señor, y sobre todo que pueda sacar esa venda de los ojos para que ellos obtengan la libertad, Padre, y sigan al Cordero en este último tiempo, Señor. Le pedimos, Padre, que bendiga a cada uno de los laicos que andan por el mundo entero predicando su palabra, Señor, que su mano poderosa se quede sobre ellos y que en esta noche en especial, Señor, con todos los oyentes, que su mano intervenga en el corazón de cada uno de los que estamos en esta cadena para poder, Señor, poner en práctica cada uno de los escritos que usted nos ha dejado para este último tiempo, Señor. Le pedimos por el sellamiento final para que podamos recibir y ser dignos de recibir ese sello, Padre, que nos va a ayudar a entrar en la Nueva Jerusalén, Padre. Sabemos que sin ese sello no podremos llegar, Padre. Por eso le pedimos que usted nos ayude a prepararnos para ser dignos de recibir el sellamiento y poder ingresar a la Canaán celestial, ser ciudadanos del cielo, Padre. En el nombre amado de su Hijo Jesús, le pedimos esta noche una bendición especial. Amén. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos. Hay temas, hay tantos temas en la palabra de Dios para meditar que algunos tal vez lo hemos tocado seguidos, otros no tantos y otros tal vez nunca lo escuchamos. Pero hoy elegimos un tema que es muy de actualidad, un tema como todos los temas de verdad presente. Está centrado en el libro de Ezequiel, capítulo 9, pero quiero hacer una pequeñísima reseña con respecto a el capítulo anterior, capítulo 8, para que más o menos entendamos de qué está hablando Ezequiel en el capítulo 9. Y el capítulo 8, Ezequiel, es llevado en visión a Jerusalén y se le muestran la imagen del cielo, las habitaciones, también se les muestran las habitaciones con ídolos,
y los endechadores de Tamuz, los que adoraban el falso día que hoy conocemos, ¿no es cierto?, el domingo, el día de adoración al dios Sol, al dios pagano Sol. Y también vemos en el capítulo 8 la ira de Dios por esta idolatría, que dicho sea de paso, es exactamente lo que está sucediendo hoy día. Y el capítulo 9 de Ezequiel, ¿me escuchan? Hola. Amén. Bien. Capítulo 9, por medio de otra visión que recibe Ezequiel, se muestra la supervivencia de dos grupos, ¿sí? La supervivencia de algunos, ¿sí?, y la destrucción del resto. Y también nos muestra que Dios no los escucha debido a su gran pecado, a su gran idolatría. ¿Sí? Esto me hace recordar al rey Saúl, ¿verdad? Cuando va a visitar a la pitonisa, ¿verdad? Que no le quedó otra que en su desesperación de ir a visitar a estos agentes de Satanás, porque él sentía que Dios no lo escuchaba. Y vamos a darle lectura al capítulo 9 y después vamos a desmenuzar las palabras más importantes, tal vez las que nos llamen más la atención. Y quiero empezar a leer. Clamó en mis oídos con gran voz, capítulo 9 de Ezequiel, versículo 1. Los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones vienen del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados, se pararon junto al altar de bronce. Versículo 3. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Versículo 4. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, virgen, a niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre la cual hubiere señal, no os acerquéis, ni comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y aconteció. ¿Hola? ¿Hola? Te escuchamos, Mauricio. Bien. No, estoy mirando el router continuamente porque está intermitente la luz y por ahí digo, estoy hablando solo y no me escuchan. Está lloviendo muy fuerte con truenos y relámpagos aquí, hermanos. Bien, el versículo 8. Y aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Versículo 9.
y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: han abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Versículo 10. Así pues, haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendrá misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra, diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Tremenda visión, hermanos. Cuando yo hago esta lectura y leo, voy teniendo en mente palabras como los verdugos, ¿sí? El más importante del capítulo, 6 varones, ¿sí? La puerta de arriba que mira hacia el norte, un tintero, la gloria de Dios, alumbrar de la casa y una señal. Y me pregunto, ¿no? ¿Qué significado tiene todo esto? Si es que realmente esto será o fue para los días de Israel, ¿sí? O también esto está, esta visión nos alcanza hoy día a nosotros. Y hermanos, hay un versículo, hay una cita de la sierva del Señor que está en, a ver, déjenme buscar un poquito, Manuscritos Liberados, volumen 1, página 260, Manuscritos Liberados, volumen 1, página 260. Fíjense lo que dice la sierva del Señor, hermanos. Este es un consejo y podríamos decir un mandato que nos da el Espíritu Santo a través de ella, en el cual nos dice que estudiemos el 9º capítulo de Ezequiel. Tenemos que estudiar, nos tiene que quedar más que claro este capítulo. Dice: estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo pasa y la gente está dormida. A ver, cuando habla que la gente está dormida, nosotros sabemos que la gente del mundo está más que dormida en sus cuestiones, ¿verdad? De cuestiones de la vida, laboral, sus cuestiones del pecado. Ahora, esta gente, la sierva del Señor, aquí está hablando de los adventistas del séptimo día. Y fíjense, tiene una característica, dice que se niegan a humillar sus almas y ser convertidos. El mundo, ¿por qué digo que los adventistas? Porque el mundo ni siquiera saben que hay que humillar sus almas para ser convertidos. Entonces, más que claro, está hablando del pueblo adventista, los que guardamos el verdadero día de reposo. Dice: no será más alargado el tiempo de la tolerancia del Señor con la gente que tiene estas grandes verdades reveladas e importantes para ellos, pero que se niegan a llevar estas verdades en su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Vas a escuchar? ¿Recibirás su mensaje? ¿Va a ser convertido antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso será decidido por la eternidad. Antes, dice la sierva del Señor, ¿no?, que se cierre la puerta de gracia, nosotros tenemos que decidir
si vamos a humillar nuestros corazones y nuestra alma a los pies de nuestro Señor para que podamos ser convertidos realmente. Cuando habla este capítulo de verdugos, automáticamente nosotros pensamos el verdugo que conocemos de tal vez de los cuentos o de las películas que hayamos visto alguna vez, ¿no? Todos vestidos de negros, con una capucha, o con una daga, o soltando prácticamente la silla que sostiene a la persona en el cual tiene una soga en su cuello. Podríamos decir que verdugo es sinónimo de temor, de miedo, de personas que matan, ¿sí? Y la palabra que se traduce aquí como cargo, la palabra verdugos, se refiere a funcionarios, y pareciera que aquí se refiere a los que tienen cierto oficio, o sea, cierto cargo, que son guardas, o que en este pasaje deben cumplir las órdenes de Dios. También podríamos decir, estoy leyendo acá unas líneas donde dice que también es posible traducir como lo hace una Biblia, no recuerdo cómo es que se llama, pero que se abrevia B larga J U, no recuerdo, hermanos. Ustedes saben de qué estoy hablando. Dice, se acercan los castigos de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de verdugos, estamos hablando de que cae una sentencia sobre estas personas en la cual hay que cumplir, ¿sí? Cuando hablamos de sentencia, podemos decir sentencia para bien y sentencia para mal. Los varones, los 6 varones, los verdugos o ejecutores de venganza, aparecen bajo la forma de humana, parecido a hombres, a seres humanos. Y podríamos decir que en su aplicación primaria representan a los babilonios, que habían de ejecutar la sentencia divina sobre la ciudad, ¿verdad? Sobre este pueblo impío que estaba adorando a dioses falsos, ¿sí? Como mencionamos hace un rato en Ezequiel capítulo 8. En su aplicación secundaria podemos decir que representa los instrumentos de castigo, que cuando se acabe el tiempo de gracia, ejecutarán sentencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es su trabajo? Primero sobre quienes han profesado ser guardianes espirituales del pueblo, y más tarde sobre los impíos en general. Sabemos que todo esto comienza por la casa del Señor, por eso dice que nosotros, o sea, estos verdugos van a ejecutar, ¿sí? Van a dar sentencia a los que se le ha dado el gran honor de defender estas grandes verdades, de predicarlas, de sentirlas, podríamos decir, de anunciar a voz en cuello a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Carlos, ahora hermano, no sé si querés acotar algo. Estaría bueno que lo hagamos más hablado, no en forma tal vez como de sermón. ¿Hola? Hola, Mauricio. Sí. Justo que vos estabas hablando de esto, se me vino a la memoria en el libro Evento de los Últimos Días, ¿no es cierto? El capítulo 15, Sellamiento de Dios y la marca de la bestia. ¿Por qué se me vino esto? Porque acá hay un mensaje que la sierva del Señor da a la iglesia de Battle Creek, ¿no es cierto? Hola. Hola. Sí, hermano, sí te escucho. Ah, perdón, pensé que no se escuchaba también porque anda medio mala línea. Y bueno, y dice, en este mensaje que ella da en este capítulo 15, se titula Solo 2 clases. Y dice, solo puede haber 2 clases. Cada grupo está marcado claramente, ya sea con el sello del Dios viviente, o con la marca de la bestia, o de su imagen.
Todo el mundo cristiano, todos, estarán involucrados en el gran conflicto entre la fe y la incredulidad. Todos tomarán partido. Aparentemente algunos no participarán en el conflicto en ninguno de los dos lados. Parecerá que no toman partido contra la verdad, pero no se adelantarán osadamente por Cristo por temor a perder propiedades o a sufrir reproches. Los tales serán contados con los enemigos de Cristo. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y los de las tinieblas será más y más definida. Estarán más y más en desacuerdo. Esta diferencia se expresa en la palabra de Cristo. Nacido de nuevo, creado de nuevo en Cristo, muerto al mundo y vivo para Dios. Estos son los muros de separación que dividen lo celestial de lo terrenal y que describen la diferencia entre los que pertenecen al mundo y los que son escogidos para salir de él, que son elegidos preciosos a la vista de Dios. Dice, testimonio especial a la iglesia de Battle Creek. Hermanos, cuando vos decías recién que este mensaje es un mensaje directo justamente para los adventistas, como vos decías, Mauricio, se me vino a la memoria esto, porque acá el mensaje que la mensajera de Dios está dando un mensaje directo a una iglesia nominal, ¿no es cierto?, que en su tiempo nació pura en 1844, cuando nace este movimiento, como decimos siempre. Y lo que más me llama la atención, que dice que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la línea de separación entre los hijos de la luz y lo de las tinieblas será más definida. Y podemos ver que hoy en día cada vez se define más. Fíjate que hace poquito tiempo salió en las noticias esta secta, ¿no es cierto?, que tiene su propia iglesia donde alaba a Lucifer. Cada vez se está viendo más esta separación entre lo celestial en las cosas de Dios y las cosas del enemigo. En las escuelas ahora están repartiendo libros satánicos. Cada vez podemos ver más los rituales que se están realizando satánicamente. Y el pueblo de Dios, una parte del pueblo que tendría que estar dando el mensaje, hoy están como los perros mudos, los perros que no ladran. Y eso cada vez se está definiendo más. Entonces tenemos que tomar el mensaje de Ezequiel como mensaje propio, ¿no es cierto?, para poder despertar y no estar dentro de ninguna apostasía. Si nosotros tomamos el mensaje de Ezequiel 8 y de Ezequiel 9, nos vamos a dar cuenta que es un mensaje actual para este tiempo, para el tiempo de apostasía que se está viviendo. Porque como vos comentabas recién, Mauricio, en el Ezequiel 9:4, cuando dice, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pone una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Si nosotros podemos ver que esta visión se refiere primeramente, ¿no es cierto?, al lugar de la destrucción de Jerusalén, ordenada por Nabucodonosor. Pero esto mismo tiene otro cumplimiento profético, cuando transcurran las escenas finales de la historia de este mundo, ¿no es cierto?, que vivimos, de este mundo que ya está llegando ahí, ya está por rebalsar la copa de pecado. Es muy similar a la visión de Apocalipsis 7, 15 y 16, ¿no es cierto? Podemos encontrar que el Apocalipsis, la señal distintiva, es el sello del Dios vivo. Y hermanos, gracias a Dios, hoy podemos saber a través de la palabra de Dios cuál es el sello del Dios vivo. Es muy, cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia y llegamos al día que Dios dejó establecido para que su pueblo repose y haga su obra, nos damos cuenta que es un mensaje totalmente de amor hacia todo lo que estamos viviendo en este último tiempo. Porque recién cuando decíamos en la oración al comienzo que seamos dignos de recibir este sello, cuando nosotros tomamos este mensaje como propio, lo aceptamos y aceptamos el día de reposo, nos damos cuenta de que estamos viviendo en el último tiempo de la historia
y tomamos el día de reposo y lo tenemos que tomar como algo con mucha responsabilidad. ¿Por qué con mucha responsabilidad? Porque es el día que Dios dejó establecido como señal, o sea, va a ser la señal del último tiempo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Si nuestro Señor dejó establecido su día de reposo como señal, es porque es mandato perpetuo para entrar a la Nueva Jerusalén. No sé, Mauricio, si querés seguir desmenuzando, por ahí me estoy adelantando en algún versículo. Está bien, está bien. Habíamos quedado con los 6 varones. Sí. La puerta de arriba, donde dice el versículo 2, que aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que iba hacia el norte. Estoy leyendo en el comentario, dice justamente de esto, puesto que los atrios del templo estaban construidos en forma escalonada, el atrio interior era más elevado hacia el norte. Indica la puerta donde el profeta había visto la idolatría. Entre ellos, este varón era uno de los 6 que llevaban instrumento para destruir. Y un séptimo, como lo afirman algunos intérpretes, estaba vestido de lino y la vestimenta usual del sacerdote y la vestimenta especial del sumo sacerdote en las ceremonias del gran día de expiación. Pero llama la atención el tintero de escribano, donde dice que la palabra que solo aparece aquí en este capítulo, y que tal vez proviene de la palabra egipcia, hipsti, paleta de escritor, por lo cual puede suponerse que era una caja que contenía plumas, ¿sí? Y un cuchillo puede ser y tinta. El cinto de zafiro en vez de un tintero de escriba, quizás corresponde a la traducción de algún otro manuscrito, pero es más lógica la versión que aparece acá en la Biblia, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros estamos hablando de una señal, aparentemente nos lleva a la memoria al día santo del Señor, que es la señal, en verdad es la señal que el Señor puso entre él y sus hijos. Pero esta señal, yo me sorprendí cuando estudié, va un poquito más a fondo con respecto al día sábado. En tiempos de Ezequiel, en hebreo, Taú, última letra del alfabeto hebreo, en el tiempo de Ezequiel, esta letra tenía la forma de X. El sellamiento se efectuó en visión, y es posible que la manera específica de hacerse no tenga ninguna importancia. La antigua interpretación, que se consideraba que era una marca, era una prefiguración de la cruz, es mera fantasía. La visión de la señal era sin duda literal, pero su significado atañía plenamente el carácter. Acá donde me voy a detener un segundito. El mensajero, ¿sí? En este caso, el que estaba ordenado a marcar, ¿sí? quiénes eran los que iban a salvarse, el mensajero no debía prestar atención a la posición del ser humano, a la alcurnia, sino debía poner la señal a quienes, hay una característica, a quienes gimieran por la pecaminosidad que prevalecía y se mantuvieran alejados de ellos. O sea, acá los ángeles miraban algo muy puntual, muy específico. Aquellos hijos de Dios que clamaban y gemían a causa del pecado que había en Jerusalén.
a causa que había hoy día dentro de la institución adventista del séptimo día. La visión se refería en primer lugar a la destrucción de Jerusalén ofrecida por Nabucodonosor. Leo nuevamente, tendrá otro cumplimiento cuando transcurran las escenas finales de la historia de este mundo. Es muy similar a las visiones de Apocalipsis 7, 15 y 16. Capítulo 7, 15 y 16. Esta señal distintiva es el sello de Dios, al igual que la señal de Ezequiel, se colocaba sobre quienes estaban en condiciones de recibir. Dios coloca su señal de aprobación sobre todos los que por medio del Espíritu Santo reflejan la imagen de Jesús. Queridos hermanos, hay dos tipos de señales. Hay una señal que es externa, que la ve todo ser humano, y que es el día santo del Señor, ¿sí? El día sábado, una señal que Él puso entre nosotros. Pero hay una segunda señal que solamente la ven Dios y los ángeles. Esa señal interna, por así decirlo, es mirada cuando el Hijo de Dios se afianza con la gran verdad, cuando un Hijo de Dios se aferra a ella, cuando un Hijo de Dios proclama el mensaje que el Señor le ha dejado, cuando un Hijo de Dios ha alcanzado lo máximo, que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir que la señal externa y visible de que obra de gracia se ha completado en el alma será la observancia del sábado bíblico. Esto transcurrirá de la siguiente manera. El día sábado siempre ha sido el día designado por Dios para el descanso del hombre. Lo podemos ver también desde la creación, desde el Génesis, donde el mismo Señor nos dio ese ejemplo. También podríamos decir que la orden de observarlo fue colocada en el corazón de la ley de Dios. Ni Cristo ni sus apóstoles abrogaron el Santo Sábado. Y es claro cuando nuestro Señor en Mateo 5, 17 y 18 le dice a los fariseos: no penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas, sino que he venido para hacerla cumplir, ¿verdad? También tenemos que decir que la gran apostasía que siguió a la muerte de los apóstoles pretendió ponerlo del lado para colocar en su lugar otro día que es completamente falso, que es el primer día de la semana. Pero la palabra de Dios predice que una gran obra de reforma con respecto al sábado precederá la segunda venida de Cristo. Hay citas, hay una cita. Hermano, cuando quieras aclarar algo, interrumpí y vamos hablando, opinando sobre el tema. Pero hay una cita en Palabras de Vida del Gran Maestro que habla de grandes reformadores que hicieron eco hasta el día de hoy, ¿verdad? Por su valentía, por su entrega, por su Señor. Cosas que el Señor nos pide para que podamos ser actos y recibir esa marca, ¿verdad? Y en Palabra de Vida, el 51 dice: al principio son pocos los que la defienden,
ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Hay una característica. Dice que son muy pocos los que defienden la verdad. Ahora, ¿cómo se defiende la verdad, hermano? ¿Qué te parece, Carlos? ¿Cómo sería la manera correcta de defender la verdad? Bueno, personalmente, la manera correcta de defender la verdad sería el mensaje que se da de clamar en voz en cuello, ¿no es cierto? La verdad bíblica del cuarto mandamiento de Dios. ¿Por qué digo clamar? Porque estamos viviendo en un tiempo que muy pronto podemos llegar a ver a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes. Y si nosotros hoy en día no defendemos esta verdad de la verdad bíblica, ¿no es cierto?, que nuestro Señor nos está mostrando libremente, menos lo vamos a hacer en la persecución. Si nosotros hoy, hermanos, no nos preparamos y no defendemos esta verdad, la verdad del Santo Sábado, y no la verdad, como hoy se dice, de las fiestas, de celebrar las fiestas, como está cambiado el cuarto mandamiento, ¿no es cierto? Si nosotros no denunciamos esto en libertad, menos lo vamos a hacer en la persecución. ¿Y por qué digo esto? Según la línea del tiempo, ¿no es cierto?, nosotros antes de recibir el sellamiento, que está en Apocalipsis 17 del 1 al 8, debemos tener una reforma espiritual. Y la reforma espiritual la vamos a encontrar en el mensaje de Apocalipsis 3, del 14 al 22. Hola, Mauricio, ¿me escucho? Sí. Pensé que no me estaba escuchando. Lo vamos a encontrar en Apocalipsis 13, del 14 al 22, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Cuando nosotros podamos hacer esta reforma espiritual, recién vamos a ser dignos de defender este mensaje. Si nosotros no hacemos esa reforma, si nosotros no vivimos una reforma espiritual en nuestras vidas, en libertad, como estamos hoy, más allá de las pequeñas persecuciones que hayan, menos lo vamos a hacer cuando esté la persecución masivamente. Nosotros hoy debemos hacer una reforma espiritual en la alimentación, en la forma de vestir, en los que son jefes de hogar, en la forma de enfrentar el día a día con su familia. Hoy es donde debemos hacer esta reforma. ¿Y por qué me lleva al mensaje de Filadelfia cuando hablamos de la reforma espiritual para poder recibir el sellamiento? O sea, escalonadamente viene la reforma espiritual, el sellamiento, viene la lluvia tardía, el fuerte pregón, el zarandeo y el tiempo augusta previo. Si nosotros hoy queremos ser parte de este sellamiento, y vamos a ver en el espíritu de profecía que el sellamiento ya comenzó, tenemos que tener primero una reforma espiritual, que la vamos a encontrar en el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y el mensaje en la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis, todo va conectado. Ezequiel, Apocalipsis, el mensaje en Isaías, los mensajes del profeta Isaías, todos van conectados. Y si nosotros unimos todos los mensajes, nos vamos a dar cuenta que nos llevan a un mismo fin. El mensaje de Elías, la visión que tiene el profeta Elías de la nube, cuando manda a su siervo a que vaya a mirar 7 veces, cuando ve esa nube que aparece, que entra en la palma de una mano, es una de las formas donde que representando cómo va a ser la venida de Cristo, que va a ser con una nube. O sea, todo va relacionado. Y el mensaje de la iglesia de la Odisea, lo podemos encontrar en Apocalipsis 3, capítulo 14, nos va a llevar primeramente, antes del sellamiento, a una reforma espiritual para poder defender este mensaje. Si nosotros no conocemos, en primer paso, la iglesia profética que nace en 1844, si nosotros no conocemos la profecía de Daniel, de las 2300 tarde y mañana, si no conocemos cuándo comienza esa profecía,
en el 457 con el dictado de Artajerjes, si nosotros no vamos conociendo, jamás podremos defender en el Sanedrín la verdad del cuarto mandamiento de Dios. Y este es un mensaje para los adventistas, para los no adventistas, porque la mensajera de Dios es clara. Cada vez se van definiendo los dos grupos, y si nosotros hoy no conocemos nuestro nacimiento, nuestras raíces, nuestros pilares, jamás podremos llegar a defender el día sábado la señal, ni siquiera recibirla. Sí, Mauricio, ¿qué vas a agregar? Sí, no, qué importante es esto que acababa de leer en Palabra de Vida del Gran Maestro, ¿no? Al principio son pocos, y no son muchos, son pocos los que la defienden, y como decías vos, para poder defender la verdad, nosotros tenemos que tener un pensamiento con la palabra de Dios muy profunda, una entrega de nuestra alma, una humillación hacia el Señor, una comunión con Él tan estricta, como la tuvo Enoch, ¿verdad? Ahora, Sí. fíjate, hermano, que este grupo que decimos la verdad son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y por la iglesia que se conforma al mundo. Aquí la palabra desdeñar significa despreciar, desechar, ¿verdad? Y yo y muchos de mis hermanos hemos experiencia de ser desechados, despreciados, ¿verdad? Yo cuento mi testimonio de que cuando decidí salir de la iglesia, vieron que uno se relaciona siempre con la hermandad de la iglesia, tal vez los parientes, nuestros primos, nuestros amigos que estuvimos tal vez del mundo, han pasado a estar no en segundo plano, sino tal vez mucho más atrás, cosa que no nos relacionábamos prácticamente con ellos, ni con nuestras familias que no abrazan esta fe. Entonces, ¿qué pasa el día qué me pasó, por ejemplo, a mí? Yo cuento el testimonio, ¿qué me pasó el día que yo decidí dejar la iglesia? Hermanos, con mi esposa y mis hijos sentimos un desprecio tan grande por parte de mis hermanos, de los hermanos que a diario nos reuníamos en las casas para disfrutar una cena, un almuerzo, conversar, compartir algo, porque era parte de juntarnos todos los sábados a adorar a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, ¿qué sucedió? Sucedió que nunca más nos visitó nadie apareció a nuestras puertas, salvo uno o dos hermanos, pero el resto es como que si te ven en la calle aún te niegan el saludo, ¿no? Y leía esto, íbamos a ser contrarrestados y desdeñados, despreciados, desechados. Es tremendo cómo se cumple todo al pie de la letra, ¿no? De lo que el Espíritu Santo fue inspirando a nuestra sierva, a nuestra hermana, para que nosotros pudiéramos darnos cuenta del error, incluso nosotros en el cual estábamos pisados, ¿sí? Y tener la oportunidad de salir de ese sitio. No sé, Carlos, que seguí con la idea tuya. Cuando hace poco estaba estudiando a fondo, ¿no es cierto?, lo que es la bula papal, y me voy a referir un poquitito a esto, tratando de no desviarme mucho del tema, porque hay tanta información para entregar, pero como decía, de la reforma espiritual. ¿Me escucho? Sí, sí. Porque me anda re mal en internet. Cuando me refería a la reforma espiritual, ¿no es cierto?, que nos lleva a Apocalipsis 3, del 14 al 22, el mensaje a Filadelfia, a Filadelfia, ¿sí? A la Odisea, cuando estaba hablando el mensaje a la Odisea, cuando nos lleva a esta reforma espiritual, nos hace un mensaje o nos da un llamado a salir de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué ha salido de esta iglesia? Porque esta iglesia
es la iglesia que se puede encontrar en Ezequiel, en la profecía de Ezequiel 8, de esos que estaban adorando, ¿no es cierto?, cuando él tiene la visión al sol. Y hoy nos está llamando el Espíritu de nuestro Señor, el Espíritu Santo, a que salgamos de la Odisea. Nos hace un llamado, como vos decís, y ese llamado, Mauricio, muchas veces nos implica quedarnos solos. Nos implica quedarnos como mirados de otra forma, ¿no es cierto? Pero cuando nos hace este llamado nos lleva al mensaje de Filadelfia, al mensaje que podemos encontrar en Apocalipsis 3, del 7 al 13. ¿Por qué nos lleva a Filadelfia? Porque es la iglesia del amor fraternal, ¿no es cierto? Y podemos ver que nosotros, para poder, como decíamos recién, defender este mensaje, hermanos, defender el mensaje del cuarto mandamiento, tenemos que saber nuestros pilares, en primer paso. Y en segundo paso, cuando nos referimos a esta iglesia de Filadelfia, es porque podemos ver que se ha tomado, ¿no es cierto?, el anticristo, Francisco Bergoglio, el Papa Francisco, ha tomado parte del mensaje adventista, el mensaje que vamos a tener que defender con la Biblia, y no con la Biblia en la mano, sino con la Biblia que vamos a tener guardada en nuestra mente, ¿no es cierto? Defender el cuarto mandamiento de Dios, defender los pilares de nuestra fe. Cuando estemos en aquel Sanedrín, cuando nos toque ir a la cárcel, cuando nos toque por querer ser fiel y ser parte o de los 144.000 o de aunque sea sellado, que vamos a poder alcanzar la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Cuando se refiere al mensaje de Filadelfia, nos lleva a descubrir que Francisco toma parte de nuestro mensaje, ¿no es cierto? Y la Iglesia Católica, obviamente, toma parte de nuestro mensaje y con nuestro mismo mensaje nos amenaza, ¿no es cierto? No, nos hace una amenaza diciendo: yo conozco su mensaje, nosotros conocemos su mensaje. Y se van a querer adelantar para la persecución, para que el pueblo de Dios, que recién está comenzando, recién comienza a dejar la carne, recién comienza a dejar la leche, recién comienza a hacer la reforma pro salud, mientras nosotros seguimos intentando, mientras nosotros tratamos, cuando tenemos un mensaje tan claro como el espíritu de profecía, que no debiera entrar ni un gramo de carne en nuestra boca, cuando tenemos los mensajes claros de salir de las ciudades, cuando tenemos un mensaje claro de misionero, nosotros estamos intentando en este tiempo que vivimos a seguir los pasos para poder llegar alguna vez al sellamiento. Hermanos, tenemos que hacer la reforma ya. Es la hora de ayer era la hora de hacer la reforma pro salud, de ayer era la hora de hacer la obra médico misionero, y cada vez el enemigo nos está encerrando más, y nosotros, para poder hacer esta reforma espiritual, tenemos que salir de la Odisea y entrar a la iglesia de Filadelfia, ¿no es cierto? Que es la iglesia en la que hoy Francisco y la Iglesia Católica toma de este mensaje para poder amenazarnos. ¿Y por qué digo amenazar? A la gente que entendemos y a los hermanos que estamos estudiando la palabra de Dios, que queremos ser los predicadores del último tiempo. ¿Por qué digo amenazar? Porque cuando nosotros nos metemos de lleno al mensaje de la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, encontramos un mensaje de un mensaje de amor, ¿no es cierto? Y hoy la Iglesia Católica tomó a un papa jesuita y lo lleva, ¿no es cierto?, en un rito de humildad. Los jesuitas hoy tienen el perfil más bajo que puede haber sobre la tierra, tienen un rito de humildad terrible, pero también un rito de lealtad hacia sus doctrinas, ¿no es cierto? Y ellos toman este mensaje y lo toman a este Papa Francisco jesuita para que largue una bula papal, ¿no es cierto?, en este tiempo que estamos viviendo, y haga un llamado para que entremos tranquilamente a este movimiento que él quiere hacer, ¿no es cierto? Pero él no está amenazando. ¿Y por qué digo que no está amenazando? Porque cuando se da el mensaje a la iglesia de Filadelfia, lo voy a leer en este momento,
en el capítulo Apocalipsis 3, del 7 en adelante, dice: y escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando dice acá el que cierra, el que dice el que abre y ninguno cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí he puesto una puerta abierta delante de ti que ninguno puede cerrar, porque aún tienen un poco de fuerza, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y he aquí que yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos. Acá le podemos agregar a los que dicen ser adventistas, no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Cuando habla de puertas, porque en el mensaje de Ezequiel también encontramos que habla de puertas. Si nosotros vamos a Apocalipsis 22, Isaías 22, en el capítulo 20, y del 20 al 22, vamos a encontrar un mensaje a un siervo, ¿no es cierto? Vayan relacionando siervo con Francisco y con jesuita. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no da ningún paso en falso, sino que va haciendo cada movimiento en base al nuevo orden mundial. Entonces, el mensaje de Isaías 22, capítulo 20 al 22, dice: y será que en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tu vestidura, y lo fortaleceré con tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Es muy parecido al mensaje que se le da a Filadelfia. ¿Quién era Eliaquim? Esto lo vamos a encontrar en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 18, versículo 18, dice: llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Sira, que era mayordomo, y Sebna, escriba, y Joab, hijo de Asaf, el cronista. Era un mayordomo. Entonces ellos toman nuestro mensaje, Mauricio, con este papa que se hace pasear, en este caso sería en el Antiguo Testamento, a Eliaquim, ¿no es cierto? Un siervo común que tiene la llave de una puerta, que abrió una puerta, en este caso sería la puerta del santuario que abre Francisco, ¿no es cierto? Y que hace un llamado a que vayamos tranquilamente hacia él. Mirá en el paso que la Iglesia Católica hoy nos lleva, mirá los metros que nos lleva de ventaja, mientras nosotros seguimos intentando la reforma, mientras nosotros seguimos intentando la obra. Hermanos, ellos toman nuestro mensaje y nos amenazan con nuestro mensaje. Se viene una ley dominical, nosotros lo sabemos. Muchos están esperando que se promulgue en los Estados Unidos, que venga con pena de muerte y no sé cuánto, para recién empezar a hacer la reforma, hermano. Cuando esto pase, lamentablemente los que no hayan hecho la reforma espiritual no van a recibir el sellamiento y van a ser los que van a sostener la plataforma del nuevo orden mundial. Estamos en tiempo muy difícil, Mauricio. Y este mensaje de Ezequiel que vos elegiste hoy para que podamos hablar es un mensaje que entra justo en este último periodo de la iglesia Laodicea, que es una iglesia totalmente apóstata, que es una iglesia que nuestro Señor vomita de su boca, dice. Entonces, hermanos, tomemos el mensaje de Ezequiel para nosotros. Tomémoslo, el mensaje de Ezequiel 8, y empecemos a defender el mensaje de 1844, el mensaje adventista y el mensaje del último tiempo. ¿Por qué? Porque el sellamiento es el día sábado. No hay otra marca. Van a haber dos marcas en el mundo: el sábado y el domingo. No hay otra marca. Y si nosotros no defendemos nuestro mensaje, si nosotros no exaltamos nuestro día sábado, si nosotros realmente no somos guardadores, como dice la palabra de Él, dice, aguardadores del sábado. Hermanos, debemos guardar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma en el día que Dios dejó establecido para que descansemos y hagamos su obra. Ahora, estamos complicados.
Estamos muy complicados, Mauricio. Hermanos, a ver, es tan tremendo, a medida que uno profundiza en la palabra de Dios, que realmente hay que aplicar para poder estar apto y recibir la marca del Señor. Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente: ¿puedo estar guardando el día sábado y estar faltando a la ley de Dios? Porque vos fijate que el pueblo adventista somos los que decimos, y tal vez por ahí sacamos un poquito el pecho, ¿no? Y decimos que somos los guardadores de la ley de Dios. Pero ahí mientras vos hablabas sobre reforma, reavivamiento y reforma es muy marcante, ¿verdad? Me llevó al versículo, el Señor me llevó al versículo 1 de Juan 2:4. Dice: yo le conozco, el que dice, perdón, yo le conozco, no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Y yo dije, a ver, si arrancamos desde los primeros 4 mandamientos que el Señor me dejó, que son referidos a él, que es no comer dioses ajenos, no hacer ni imágenes ni pecamos ante ella, no usar su santo nombre en vano y guardar el verdadero día de reposo. Yo digo, hasta acá estoy bien, porque honro a mi padre y a mi madre, no levanto falso testimonio, no cometo adulterio, y demás. Ahora, ¿puedo ser un mentiroso? ¿Puedo ser catalogado por el Señor como mentiroso aún, siendo o pretendiendo ser un reparador de portillos, ¿verdad? Defensor del día sábado? ¿Por qué tan abarcante este tema? Tan abarcante, que por ahí pasamos por alto muchas cosas que dejó escrito el Espíritu Santo, por negligentes, por no estudiar la palabra de Dios. Y fíjate, hermano, que estoy viendo una cita que lo vi hace muy poquito, en la mañana, que está en el libro Mente, Carácter y Personalidad, y dice que la transgresión de las leyes naturales es pecado. O sea, uno tiene una ley natural, las leyes naturales, en la alimentación, por ejemplo. Y se me ocurre una, no sé, de tantas que hay, por ejemplo, una ley natural sería que mi estómago, ¿sí?, cuando está ingresando comida, yo no debo ingresar líquidos para no esforzar mi aparato digestivo al doble, el triple de trabajo, ¿verdad? Esa puede ser una transgresión de las leyes naturales, es pecado. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Una constante transgresión de las leyes de la naturaleza es una permanente transgresión de la ley de Dios. ¡Wow! Yo puedo estar faltando a la ley de Dios cuando el templo, cual soy yo, lo descuido para que el Espíritu Santo more en mí. Dice, el actual peso de sufrimiento y angustia que vemos por todas partes, la actual deformidad, decrepitud, enfermedad e imbecilidad que inundan el mundo, hace de él un lazareto, que a comparación con lo que Dios quería que fuera y para lo cual lo había designado, la cual la generación es débil mental, moral y físicamente. Dice, toda esta miseria se ha ido acumulando de generación en generación porque el hombre caído ha estado dispuesto a quebrantar la ley de Dios. O sea, ha estado dispuesto. O sea, lo hizo queriendo.
quebrantar la ley de Dios. Mediante la complacencia del apetito pervertido se cometen algunos pecados de mayor magnitud. Ahora, hermanos, cuando dice decrepitud, está hablando de una persona anciana con problemas de motriz o de sus facultades mentales, ¿sí? Fíjense cuando nosotros, cómo somos catalogados cuando transgredimos las leyes naturales, ¿sí? Y que es por ende, es una constante transgresión de las leyes de la santa ley de Dios. Cuando dice imbecilidad, está hablando de que somos imbéciles. Imbécil, yo busqué en un diccionario o el sinónimo y me arrojó que es sinónimo de deficiencia mental. O sea, ¿cómo puedo pretender en este ámbito, en esta rama tan especial que es la alimentación, ¿sí? Una reforma pro salud, recibir la señal del tintero, del tintero de escribano, del ángel que viene con la tinta y la pluma, para ser marcados y no ser destruidos, donde dice que no va a perdonar ni a joven, ni a doncellas, ni a niños, ni a ancianos, nadie. La matanza va a ser tremenda. Entonces, cuando me dice que yo soy un imbécil, por ser, tener y dar riendas sueltas al apetito, ¿sí? A la complacencia del apetito pervertido, que no tampoco se refiere al comer, sino que la complacencia del apetito en lo sexual también, ¿verdad? Y tantas imaginaciones que hoy en día el hombre se hace, o nos hacemos. Hermanos, dice que hacen de él, todas estas personas, podríamos decir todos aquellos que no prestamos atención, que no tenemos una decisión definida de hacer una reforma pro salud, nos convertimos en un lazareto. Y yo sinceramente lazareto tuve que investigar qué significaba, porque mi intelecto no me podía descifrar qué significaba. Pero lazareto, hermanos, es una persona sometida a observación. Podríamos decir que podríamos estar en un loquero, ¿sí? Completamente locos, y detrás de una gran vidriera, gente que nos estudie, nos esté mirando, cuáles son las reacciones que tenemos. Entonces, lazareto es una persona sometida a observaciones antes de admitirlas en un lugar determinado. ¿Para qué? Para asegurarse de que no resulten peligrosos e inconvenientes. O sea, qué abarcante es esto de cuidar el templo del Espíritu Santo que somos nosotros, y donde la sierva del Señor, por medio del Espíritu Santo, nos dice que la relación que hay entre el aparato digestivo, hermanos, el aparato digestivo y el cerebro son uno, podríamos decir, uno. Y la sierva del Señor dice en la página 395 del mismo libro, el cerebro debe estar sano. El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo para que las demás partes del organismo estén sanas. El cerebro tiene que estar sano, y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá, dice, adecuada nutrición. Ahora, hermanos, pareciera que no estamos yendo del tema, pero no, estamos metidos en el tema de Ezequiel 9, porque estamos hablando de la señal
la señal que ve solo los ángeles y ve Dios, ¿verdad? En el cual debemos recibir. O sea, es tan amplia, tan amplio la reforma que debemos hacer, tanto espiritual y tanto reforma pro salud, que debemos estar, nuestra mente debe estar y nuestra sangre deben fluir pura sobre nuestras mentes. Con respecto a la observancia visible del sábado, lo que constituye una señal, el sello representa la aprobación divina que debiéramos recibir todos los que han de ser ciudadanos del reino de los cielos, aquellos que estamos en estos tantos ser salvos y que está a punto de ser establecido. Solo aquellas almas que hayan sido purificadas, ¿sí? Por medio de todos estos temas que estamos hablando, como la purificación del templo del Espíritu Santo, por ende se aferrarán al día santo, que es el día sábado, en aquel terrible tiempo de angustia que deberemos afrontar. Seguramente vamos a ser apuntados con armas, no sé con qué métodos de tortura, podemos decir, ¿no? Donde se nos dirán que nos retrasemos de este día santo a cambio de la vida. Los guardadores del sábado que no sean sinceros, que no sean sinceros con ellos mismos. Cuando digo sinceros, estoy hablando de que no reconozcan las cosas que debieran cambiar y no las hacen, y así llamando o tildando de aquellos que reprenden el pecado, reprenden a los hermanos con amonestación de amor para salvarlos, y los tildan como fanáticos, como fariseos. La sierva del Señor dice que abandonaran las filas del pueblo de Dios, y finalmente, hermanos, lo triste es que se unirán con Satanás contra el cielo en la batalla que el Señor va a disputar. En testimonio, Mauricio, leo en página 473, dice lo siguiente: los ojos del Señor estaban fijos en su pueblo y reflejaban dolor mezclado con desespero. Y se pronunciaron estas palabras: tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Carlos se siente mucho recuerdo. Adicional. no, yo no tengo nada acá adicional. Bien, dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y te quitaré de su lugar tu candelabro. El que lloró sobre la impenitente Israel, al notar su ignorancia acerca de Dios y de su Cristo Redentor, observaba el corazón de la obra de Vapor Cristo. Un gran peligro amenazaba al pueblo, pero algunos no lo sabían. La incredulidad y la impenitencia cegaban sus ojos. Presten atención, hermanos. Dice, y confiaba en la sabiduría humana para la conducción de los más importantes intereses de la causa de Dios en relación con la obra de la purificación, en la debilidad del juicio humano. Los hombres reunían en sus manos finitas las líneas de control de la finalidad de Dios, el consejo de Dios, y se buscaban con él pensable.
hombres de una voluntad tan obstinada y férrea, tanto dentro como fuera de la oficina, se confederaban decididos a tomar ciertas medidas de acuerdo con su propio juicio. Hermanos, aquí la sierva del Señor nos está diciendo que hoy día se está dando la espalda al consejo de nuestro Señor de muchas maneras, ¿sí? Acá recién mencionaba con respecto a las publicaciones, con respecto a espíritu profecía, porque hermanos, yo no sé cuál es el sentimiento que ustedes tienen cuando leen espíritu profecía. El mío me hace dar cuenta, con tanto amor nuestro Señor ha dejado escrito cada detalle, ha dejado escrito temas infinitos que son para nosotros, para nuestro bien, que son antorchas que están encendidas en el camino para que nosotros podamos pisar firmes, fuertes y no doblegarnos. Los guardadores del sábado que no sean sinceros, aquellos que no gimen, que no claman, dice que se irán de las filas de Dios y se unirán a las filas de Satanás. Así, cuando suceda esto, verdaderamente serán los que van a quedar aquellos fieles, son defensores de Dios. Y hoy podemos verlo, hermano, prácticamente, no es de ofender a aquellos hermanos. Por favor, no lo tomemos mal. Porque sí, dentro de la institución hay hijos de Dios que están defendiendo el santo sábado, pero hay que decir que son diminutos. Podemos decir que son contados con los dedos de la mano, ¿verdad? Mientras que hay un pueblo, que hay otro pueblo, los de Dios, están clamando a gran voz y que también están gimiendo con dolores indecibles, como habla la palabra de Dios del Espíritu Santo, ¿verdad? Clama y gime con respecto al pecado en la iglesia que el Señor estableció desde hace más de un siglo. Los cuales unirán con Satanás, vuelvo a repetir, pero quedarán defensores, ¿sí? Ellos se unirán a otros de los verdaderos hijos de Dios, los cuales hasta entonces habrán estado esparcidos por diferentes. Está hablando de los obreros de la hora undécima, aquellos que hoy en día están adorando en forma equívoca, o sea, en forma errada, que adoran a Dios de corazón, ¿no? Porque un día va a llegar que van a conocer esta grande verdad y van a cerrarse completamente a ellos. Aquí, hermanos, se coloca sobre todo los que gimen y claman a causa de todas las adivinaciones. Mauricio, Y cuando vos hablabas recién de la obra de la reforma pro salud, ¿no es cierto? Antes que sigamos con el tema, me vino a la mente, gracias Hola. a nuestro Señor. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchás? sí, Te decía que se me vino a la mente, gracias a nuestro Señor, ¿no es cierto?, en el capítulo Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, la curación del cojo, es el título, ¿no es cierto?, el milagro de curación hecho en el nombre de Cristo. Nosotros podemos saber a través de la Escritura, Mauricio, que en la época apostólica, ¿no es cierto?, que se relatan Hechos de los Apóstoles, existió la obra de curación, ¿no es cierto?, cuando se curaba a los enfermos, se hacía imposición de mano en el nombre del Señor Jesucristo y se curaba a los enfermos cuando recibieron el Espíritu Santo. Y nosotros hoy tenemos
el Espíritu Santo para que lo podamos recibir gratis, ¿no es cierto? Y poder hacer esta obra. Hermanos, la obra apostólica de sanación, ¿no es cierto?, donde se sanaba a las personas, se va a volver a repetir. Y tenemos que tomarlo para propio, ¿no es cierto? Tenemos que tomarlo como un mensaje propio, porque vamos a ser los actores principales de esta obra. ¿Cómo vamos a curar o cómo vamos a sanar, Mauricio, si nosotros no conocemos la Reforma Pro Salud? Si nosotros no la practicamos, la Reforma Pro Salud. Y cuando hablamos de una reforma espiritual, no es solamente una reforma espiritual en nuestra vida. Sí, te decía que cuando hablamos de una reforma espiritual, nosotros hablamos de una reforma espiritual y una reforma pro salud. Si nosotros no practicamos la reforma pro salud, tampoco vamos a llegar a poder alcanzar esa época en donde se curaban a las personas. Vamos a volver a pasar por este periodo, ¿no es cierto?, de sanación. Y en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, en el capítulo 32, la sierva del Señor nos dice y nos enseña cómo presentar los principios de la Reforma Pro Salud. Y ella nos dice: mantener en vista el gran objetivo de la reforma. Se nota gran falta de instrucción respecto a la reforma dietética, a los malos hábitos en el comer y al consumo de manjares malsanos que deben gran parte de la intemperancia, los crímenes y la miseria que azotan al mundo. Al enseñar los principios que rigen la salud, téngase presente el gran objetivo de la reforma, que es obedecer el mayor desenvolvimiento del cuerpo, la mente y el espíritu. Y cuando leía esta cita, la tomaba para mi persona propia, ¿no es cierto? Y muchas veces decimos, ¿cómo vamos a hacer para presentar el mensaje de la reforma si primero no tenemos la reforma nosotros? Y yo lo digo esto por experiencia, lo digo como testimonio, ¿no es cierto?, de ser una persona que pesaba 103 kilos a poder adelgazar hoy 10 kilos y haciendo la reforma y tratando de día a día aceptar este mensaje. Mauricio, si nosotros primero no tomamos este mensaje personal para cada uno de nosotros, jamás vamos a poder ser los predicadores del último tiempo. Por eso cuando vos hablabas de la reforma Pro Salud que debemos hacer, yo la tomo también como parte de la reforma espiritual que debemos hacer para que pueda morar el Espíritu Santo. Y vos decías que hay dos señales, hay una que es interna, que se ve, ¿no es cierto?, y una externa. Y nosotros, una forma de poder tener la señal interna es poder hacer la reforma y preparar nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Quería resaltar eso que vos me hiciste acordar ahora cuando hablaba de la reforma. Hola. Sí. Sí, mira, en este Mauricio. momento puedo ingresar de vuelta, se me había colgado el internet. Pero hermano, Sí, está bien. Sí. sí. Fíjense que yo hace un ratito hablaba que se colocaba la señal sobre los que gimen y claman a causa de las abominaciones. Hermanos, cuando dice estas dos características que deben tener el tipo de Dios que vamos a decir, es clamar. Cuando habla de clamar está hablando de lamentarse, de un pueblo que tiene que gritar, de quejarse por el pecado que comete y podríamos se meten dentro del templo, somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque aún nosotros estando fuera de la institución, ¿sí?, podemos estar engañados por mismo Satanás, ¿sí?, no haciendo la voluntad de Dios. Acá tenemos que meternos todos, hermanos, ser todos partícipes de esta podríamos decir, evaluación, ¿sí?, en el cual estamos hoy día, y ver las cosas que hay que sacar de raíz, ¿sí?, para poder encaminarnos
a recibir esa señal. Cuando hablan de clamar, ¿sí? Recién veíamos una particular que era gemir. Cuando hablan que claman, podríamos decir que están pidiendo, están rogando, están suplicando que se dejen de hacer estas cosas, que son una constante ofensa hacia nuestro Señor. Y en el versículo 6, dice, mirad, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. La primera aplicación que debemos dar a este versículo, sobre todo donde dice que comienza por mi santuario, indica el fin del tiempo de gracia de Jerusalén. Podríamos decir el fin del tiempo de gracia para la iglesia, para los adventistas del séptimo día. Dios había agotado en la antigüedad para el pueblo de Israel y ha agotado hoy día los recursos en su exhortación al rebelde Israel, al rebelde pueblo adventista. Podríamos decir que quitaría su poder reprensor sin misericordia, donde en la antigüedad habla que los ejércitos ejecutarían la orden de los jóvenes hasta que no quedaran. Habían de comenzar por el santuario, donde se habían concentrado los pecados del pueblo. Y podríamos decir dentro de la institución, los horrendos pecados, dando la espalda a nuestro Dios, con decisiones humanas, con acuerdos, ¿sí?, ecuménicos, y con cuantas cosas ya conocemos en la actualidad. Dice que estas escenas volverán a verse en los últimos días. Entonces también el juicio habrá de comenzar por la casa de Dios, ¿verdad? Con aquellos quienes Dios ha dado gran luz, que es el pueblo adventista del séptimo día, y que han sido los guardianes espirituales del pueblo, pero que a su vez han traicionado este gran legado que nos ha dejado el Señor, ¿sí? Tanto dirigentes, pastores y laicos también, por no tener el valor, por no tener el coraje de defender estas grandes verdades, ¿sí?, y de no tener estas características, que es gemir y clamar por los pecados que se están cometiendo. Habla de pastores infieles, que serán primeros maltratados por los que han sido engañados, por aquellos que se han, ¿cómo decirlo?, que han adquirido ese cuento de hadas, de que estando dentro de la barca hay salvación, y que más tarde perecerán en la destrucción general que precede y acompaña la segunda venida de Cristo. Esto está en Primeros Escritos, que no lo tengo acá, está en la biblioteca, pero bueno, está en Primeros Escritos,
página 282. Entonces, hermanos, cuando leemos estas grandes verdades que habla el Señor y que por medio de espíritu y profecía nos dice en la carta 126 del año 1898, ¿cuál es el sello de Dios viviente que es colocado en la frente de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. El ángel, con el tintero de escribano, debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual, ¿sí?, como espiritual. A ver, hermanos, no es una señal visible. Acá hay dos características, ¿sí?, que dice que debe haber un afianzamiento en la verdad, tanto en lo intelectual, o sea, conocimiento, estudio, y en lo espiritual, relación íntima con nuestro Señor. Sigue diciendo, de modo que los sellados son inconmovibles. ¿Qué es ser inconmovibles? Quiere decir que no se apartan ni a la izquierda ni hacia la derecha, sino que son firmes, ¿sí? Son derechos en la palabra de Dios. Sigue diciendo, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están viniendo. Esto está en Mensajes Selectos, página 173. Hermanos, ¿qué interesa que debemos tener? ¿Sí? Donde debemos ser inconmovibles, como decía. Donde tenemos que estar aferrados a la palabra de Dios, pero íntegramente, hermano. Esto es tan abarcante, que esto desenmascara una vez más una mentira que les meten a estos momentos, estos apóstatas que hoy día están dirigiendo el timón de esta barca, no el Señor, a gusto y a placer, por posiciones humanas, por humanas, en el cual la espiritualidad, ¿sí?, y el conocimiento tienen que ser profundos. Debemos dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios, porque, hermanos, en este tiempo están dando luz que no se veía. Yo no puedo animarme a decir que hace 10, 15 años atrás no se veía. Entonces, hermanos, esa luz, la única manera que yo puedo recibirla y abrazarla, humillando mi corazón, mi sabiduría, que yo pueda cavar profundamente esto es un poquito, no sé, Carlos, algo más. Sí, mira, Mauricio, con respecto a lo que vos estabas hablando en el libro La Gran Controversia, el capítulo donde dice a todo el mundo. ¿Hola? Sí. Sí. Se me vino a la memoria esta frase que encontré en este capítulo, donde dice
que la creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios, y de este modo se dejará de sentir en las iglesias la influencia de los ángeles malos. Se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en el que está presentada en esta profecía, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto lo dice Apocalipsis 18:5. Ha llegado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de las ciudades. Y yo me preguntaba, ¿se está sintiendo? ¿Se sienten los espíritus de demonio dentro de la institución? ¿Se sienten los espíritus de demonio dentro de las iglesias hoy? Cuando son instituciones que se están manejando por interés y por dinero, son instituciones que no hay amor al prójimo, son instituciones que están callando el mensaje de la reforma pro salud, pero supuestamente que esa barca la dirige el Señor Jesús. Hermanos, nuestro Señor no puede manejar una barca donde hay agentes de Satanás metido dentro de ese barco. Y en este mismo capítulo, Mauricio, en la página 721 del libro La Gran Controversia, la sierva del Señor nos dice esto. Dice, cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarle con ansia, o sea, a los pastores, ¿son estas cosas así? Los ministros presentarán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como que viniese de Satanás, incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. ¿No nos está pasando esto hoy? ¿No lo vemos a diario esto, Mauricio? Sí. Donde los ministros están presentando fábulas a nuestros hermanos, donde los ministros están presentando mentiras, donde los únicos que practican una reforma y no completa son ellos, y no le enseñan al pueblo. Hermano, tenemos adventistas de toda la vida, tenemos adventistas de cuna, que hoy son personas que tienen un peso de obesidad. ¿Dónde están esos pastores? Y qué duro que es el mensaje, ¿no es cierto? Porque dice que cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarle con ansia, ¿no es cierto? Son estas cosas así. Los ministros presentarán fábulas, dice la mensajera de nuestro Señor. Hermanos, si hoy tenemos una reforma, si hoy tenemos un mensaje que darle al mundo y tenemos que lograr llegar a poder ser parte, ¿no es cierto?, de este mensaje, tenemos que empezar con la reforma pro salud en nuestra vida, la reforma pro vestir, para poder lograr la reforma de médicos misioneros. Va a ser la hora del último tiempo y es la entrada a cualquier hogar. Hermanos, nosotros debemos empezar con nuestras vidas, con una reforma en nuestra vida. Y referido a lo que vos estabas hablando, Mauricio, el tema del sellamiento, cuando decías cuando te referías a este tema en el libro de Eventos de los Últimos Días, en el capítulo El sellamiento de Dios y la marca de la bestia, se titula Estamos ahora en el tiempo del sellamiento. Mauricio, este mensaje en 1851 fue dado. Y la mensajera nos dice que estamos ahora en el tiempo del sellamiento. ¿En qué parte estaremos, no es cierto, de ese tiempo? Es tremendo, Carlos. Proféticamente estamos en el último tiempo, hermano. No hay más. No hay más. Fíjate lo que dice la sierva del Señor. Vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que termine la mediación de Cristo en el lugar santo y él hubiese pasado al interior del segundo velo.
Por lo tanto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al Santísimo, Santísimo, cuando él terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes de 1844, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza, porque no tuvieron la luz ni las pruebas acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Y se vi que Satanás estaba tentando acerca de este punto a algunos de los hijos de Dios, debido a que tantos buenos cristianos durmieron en los triunfos de la fe sin haber guardado el verdadero día de reposo, dudaban de que este fuese una prueba para nosotros ahora. En este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y hacerlo vacilar. Este mensaje fue dado en 1851, Mauricio. Fíjate en el tiempo que estamos hoy y todavía no quieren creer de que el cuarto mandamiento está vigente. Es terrible, hermano, lo que se está viviendo y lo que se viene. Y es más terrible saber de que muchos guardadores del día sábado van a terminar adorando a la bestia. Es peor todavía. Yo no sé, hermano, la verdad. El solo hecho de saber que en un futuro no muy lejano, este pueblo, esta institución, empezará a guardar el día del Dios Sol, ¿verdad? Eso es tremendo. Un poquito estaba pensando cuántas personas, cuántos hermanos van al bautismo hoy en día sin tener este conocimiento. La excusa perfecta para estos pastores apóstatas. A ver, yo tengo el anhelo, Carlos, que hay pastores que son fieles dentro de son pastores que van a despertar, van a explotar en el sentido de despertarse y van a volverse al Señor, ¿verdad? Yo tengo ese gran anhelo. Hola. 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 Hola, hola. Bueno, se le cortó a Mauricio. Hermanos, realmente lo que estaba comentando Mauricio, decimos amén, ¿no es cierto? Para que aquellos pastores que hoy no están conociendo este mensaje, por más que tengan un título de teología, ¿no es cierto? Carlos. Hay cosas que les están faltando. Sí, Mauricio. Sí, se me había caído de vuelta. Sí, justo estaba comentando. Sí, yo tengo la plena confianza, o sea, yo sé que hay siervos de Dios que van a despertar, van a salir de la confusión. Amén, amén. Conozco personas que se han ido al bautismo con tan solo tener 2 lecciones de la fe de Jesús. A ver, hermanos, si escuchan bien, 2 lecciones de la fe de Jesús. Los han ido a bautizar con pinturas, con aros, con todo un poco, con la excusa, diciendo de que tenemos que perder tiempo, hay que bautizarnos, porque después con el transitar de la iglesia y de estar en comunión con los hermanos, van a ir abandonando cosas, van a ir sacándose las gafas, después van a ir terminando la fe de Jesús, van a conocer las profecías sobre el santuario social, hermanos. Eso nunca pasa. Nunca pasa. Entonces cuando habla de que el Espíritu profecía, en la tierra dice, son pocos los que defenderán. Hola. La fe, ahora, hermanos, fíjense, la sierva del Señor, en mensaje selecto tomo 2, dice que debemos utilizar ahora todas las facultades que se nos ha confiado para dar el último mensaje de amonestación. ¿Me escuchan? ¿Hola?
Hola, Sí, hola. Mauricio, sí te escuchamos. Ah. Las facultades, repito, se nos debe dar, debemos utilizar las facultades que se nos ha confiado para dar el último mensaje de amonestación al mundo, que son los mensajes de los tres ángeles, ¿verdad? Dice, en esta hora debemos mantener nuestra individualidad. ¿Qué es individualidad? ¿A qué se refiere? ¿Será que está hablando de lo laboral, de no tener ningún compromiso con el mundo, sino de ser libres, ¿sí? Y no estar por ahí, como quien dice, comprometidos con personas, ¿sí? En el cual no nos hace sentir libres para trabajar para el Señor. Y dice, no hemos de unirnos con sociedades secretas ni con uniones laborales. Debemos permanecer libres en Dios y volvernos constantemente a Cristo en busca de instrucción. Debemos realizar todos nuestros movimientos con la comprensión de la importancia de la obra que debe cumplirse para Dios. Hermanos, esto me hace acordar a Johan Piedrahita cuando dice que muchos de los que están alzando la voz en cuello con respecto al mensaje de los tres ángeles y que no estamos viviendo en los campos ni haciendo la reforma pro salud, que Satanás se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos una individualidad. ¿Y por qué no la tenemos? No la tenemos porque no tenemos fe, hermanos. No la tenemos porque no tenemos fe. Porque el solo hecho de pensar que si yo abandono mi trabajo, mi profesión, me voy a vivir al campo, yo no creo en el Señor en el que Él me va a sustentar y va a suplir mis necesidades. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos quiero recibir esa señal y es tan abarcante, hay infinidad de pasos que tenemos que dar o que deberíamos haber dado y todavía estamos en veremos qué hago. A ver, lo digo no por no es una opinión personal, sino que en base a lo que leo y entiendo. Y si por favor por ahí entiendo mal, bueno sería que algún hermano pueda aclarar todos estos temas, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo no sé si Carlos estás en línea. Sí, ¿querías acotar algo? ¿Hola? Bueno, hermanos, yo creo que hemos llegado al fin de este tema, en el cual hemos tratado de exponerlo lo mejor posible. Carlos, Sí, Mauricio. ¿sí querías acotar algo? Sí, también para ir ya cerrando Sí. el tema, más que nada, que podamos realmente hacer una reforma espiritual y recibir el sellamiento, ¿no es cierto?, que vamos a necesitar en este último tiempo, hermanos. Con respecto a lo que vos estabas hablando recién, se me venía a la mente una frase que encontraba en Testimonios para los Ministros, que ahora no la pude encontrar justo, donde habla de las mujeres, ¿no es cierto?, de los ministros. Y me pareció algo me llamó mucho la atención, porque dice que en este último tiempo las mujeres, las esposas de los ministros, en vez de estar orando y velando por sus esposos, están preocupadas en su cuerpo, en el gimnasio, en la ropa, en cosas totalmente mundanas. Y pienso, ¿no es cierto?, que muchas veces nosotros no solamente somos ministros, aquellas no son ministros solamente las personas que tienen a cargo, o que llevan o que trabajan en la obra,
somos todos ministros en nuestros hogares, ¿no es cierto? Y la importancia de que podamos tener nuestros hogares consagrados a Dios es terrible. Porque cuando llegue la hora del sellamiento y pasen estos ángeles, Mauricio, sobre nuestros hogares, van a ir sellando individualmente a cada uno de los miembros de nuestros hogares. Y duro va a ser en ese momento ver que puede haber algún miembro de tu hogar que no reciba este sello, ¿no es cierto? Por eso, cuando tocamos estos temas, siempre primeramente uno lo aplica, ¿no es cierto?, para uno, pero después lo tiene que poner en práctica. Y bueno, y en esta noche el deseo para todos mis hermanos es que a la hora del sellamiento realmente puedan ser sellados todos, tanto los siervos que hoy estamos aquí hablando, los siervos que andan en el mundo, laicos y su familia, y que todos en este mundo tengamos la oportunidad de recibir este sello para poder alcanzar la salvación y ser ciudadanos de la Nueva Jerusalén, que es el anhelo de todos. Bienaventurados los que tengan, ¿no es cierto?, participación en la primera resurrección. Bienaventurados, Mauricio, porque sabemos que cuando ellos despierten van a estar siendo miembros y comensales de aquella gran cena que va a haber en el cielo, hermano. Por eso cuando tocábamos este tema, uno personalmente, ¿no?, en mi caso personal, nunca le había prestado tanta atención a esta profecía de Ezequiel. Y cuando vos me dijiste vamos a hablar de Ezequiel 9, y lo empecé a leer, vi cómo iba encajando este mensaje, Mauricio, en cada parte de la Biblia, y que es para nuestro tiempo, ¿no es cierto? Es para este último tiempo de poder hacer una reforma espiritual, de poder recibir el sellamiento, de poder recibir la lluvia tardía, el fuerte pregón, de poder soportar el zarandeo y de poder estar en el tiempo de angustia previo, porque por más que sea un tiempo de angustia que, como dice la palabra, jamás hubo en la tierra, ¿no es cierto? Los que lleguemos hasta ese periodo, hermanos, vamos a saber que estamos en buen camino. Y realmente que este mensaje, Mauricio, del sellamiento, ¿no es cierto?, sea para nuestra vida espiritual, y que realmente, hermanos, podamos ser dignos de recibir el sello de aquel tintero, de ese ángel que va a sellar a su pueblo, hermano. Es muy, muy impresionante cuando nosotros leemos estos mensajes, cuando entendemos la apostasía que hay dentro del pueblo de Dios hoy, y cuando entendemos a dónde tenemos que apuntar, como decía en el libro Consejos para la Iglesia, cuando la mensajera de Dios tiene en el capítulo 1 la visión de la recompensa de los fieles, ¿no es cierto? Ella dice que dice, la mensajera de Dios dice: luego resonó la argentina trompeta de Jesús, y a medida que él iba descendiendo en las nubes rodeado de llamas de fuego, miró las tumbas de los santos dormidos. Dice, después alzó sus ojos y las manos al cielo y exclamó: despierten, despierten, despierten los que duermen en el polvo, y levántense. Hubo entonces, dice, formidables terremotos, se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos, revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron aleluya al reconocer a sus amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el cimiento, dice, y en el mismo instante nosotros fuimos transformados y nos reunimos con ellos para encontrar al Señor en el aire. Jesús juntos entramos en las nubes y durante 7 días fuimos ascendidos hacia el mar de vidrio, donde Jesús sacó corona y la ciñó con su propia mano. Hermanos, cuando leemos estos mensajes realmente, Mauricio, nos damos cuenta que queremos ser parte de ese sellamiento, ¿no es cierto? Y recibir aquella corona que nos va a entregar nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo con esto me despido y espero que ese sea el deseo de todos nuestros hermanos en Cristo, que nuestro Señor nos pueda colocar esas coronas en nuestra cabeza.
No sé si vos querés agregar algo más después para terminar. Una cita cortita que es muy amena y calza justo con lo que estamos hablando. Está en Eventos de los Últimos Días, página 299. Dice: si queréis ser santos en el cielo, primero debéis serlo en la tierra. Los rasgos de carácter que acariciáis en esta vida no cambiarán en virtud de la muerte o de la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestasteis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia el carácter en su venida. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Debemos arrepentirnos de nuestros defectos de carácter y vencerlos mediante la gracia de Cristo. Y debe formarse un carácter simétrico mientras estamos en este periodo de prueba, a fin de que seamos idóneos para las mansiones de arriba. Hermanos, para terminar, que el Señor nos dé la fuerza para que seamos de aquel grupo que tiene las características que gimen y que claman a causa del pecado que hay en Jerusalén, a causa del pecado que hay en la institución adventista. La palabra de Dios dice que matad viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Y tal vez esta sangre de niños, de jóvenes, de viejos, ¿por qué no?, de nuestros padres que no conocen, aquellos que no conocen la verdad, ¿sí?, por ser malos sacerdotes y los jefes de familias, por no haber humillado nuestros corazones y haber preparado el templo del Espíritu Santo, caigan esa sangre sobre nosotros. Hermanos, que seamos de ese grupo, que recibamos esa tinta que nos va a distinguir de aquellos ángeles destructores. Que Dios los bendiga y que podamos seguir transitando en este camino tan hermoso, pero a su vez tan sacrificado, que es vencer, ¿sí?, vencer el pecado gracias y con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Voy a hacer una oración para terminar. Padre amante, te damos las gracias, Señor, porque hoy escogiste a tus hijos que no tienen estudio, hijos que apenas pueden leer, hablar, pero Señor, es un privilegio saber que nos das esta oportunidad, Señor, cuando hay tantas personas, tantos licenciados, tantos títulos hoy día, que al fin no sirven para nada porque están acallando el mensaje, Señor, este legado que tú nos has dejado. Yo no quiero generalizar todos, porque repito, hay siervos de Dios dentro de tu institución, Señor, que tienen que despertar y salir. Padre Santo, rogamos por ellos, rogamos por nuestros hermanos, sí, que este tema les sirva, Señor, y que se den cuenta que no solamente es la señal externa, sino la interna, la que ve Dios y los ángeles, Señor. Que podamos aplicar, como quien dice, que podamos estar aptos ante tu presencia para recibir esta marca, esta señal. Amén. Nos ayúdanos a despertar, danos un sueño reparador y bendice a los hermanos que están hoy día escuchando. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.